con este pequeño incentivo para levantar el ánimo, este pequeño accidente, podemos seguir la sesión de la tarde. En esta ocasión ya tenemos presentación arriba. Tenemos a... Ya, sí, todo bien. Nos visita y ha estado estos días durante el evento prestigiándonos, y para nosotros ha sido un honor recibir a Bhaskar Sunkara, que es el director fundador de Jacobin. Jacobin es una revista norteamericana muy importante para la izquierda joven de los Estados Unidos, que realmente marcó una pauta desde su fundación, desde los enfoques, desde su estética, desde sus análisis también para los Estados Unidos, y también es presidente de The Nation, que es también uno de los medios de los Estados Unidos. Me dijo que fuera breve en su presentación, así que sin mucho más le doy la palabra para que exponga su ponencia: un modelo de democracia económica, información y mercados en una economía socialista. Thank you very much to the conference organizers for the invitation to this important event. It's an honor to be invited to speak with you here in Cuba. My family is from the English-speaking Caribbean, from Trinidad and Tobago, and many of them have directly benefited from Cuban internationalism. Today I'm a member of the Democratic Socialists of America in the United States, an organization that, like millions, even within the United States, opposes the blockade and demands an immediate end to the warfare against the Cuban people. So, the title of my talk today is Markets and Information in a Democratic Socialist Economy. It's based on a forthcoming book I'm working on with two collaborators that thinks about models of socialism that we can combine both the efficiencies of market economies with the egalitarian aims of socialism, both in terms of workplace democracy and macroeconomic redistribution. Y la redistribución macroeconómica del trabajo spurred from an interest in the question of socialist transformation de la from transformación social advanced social democracies like en the democracias Sweden of socialistas Prime Minister Olof avanzadas Palme in the como 1970s. But there are la del hopefully primer lessons ministro relevant to Palmer Cuba and en los relevant to 70 y es the rest of Latin America pertinente as well. al caso de Cuba y el resto It's de a América very broad Latina. and technical topic. Es un tópico muy So I'll have amplio y to talk at a técnico, por somewhat tanto high voy a level of tener abstraction. que All that is realizar code to say una that this might be a abstracción. little bit boring at Tal vez times. sea un poco aburrida And the por momentos, translators, y a los even though they're very intérpretes, skilled, will aunque probably son hate muy me by the end of this capaces, talk. tal vez But I'll keep terminen it short. odiándome al And much terminar la of course will get charla. lost into Pero voy a condensing this ser into a short talk. breve. But I hope, again, the Yo intervention espero would be useful. que But sea I will útil. begin with a small Voy a caveat to a empezar con pro-market talk like this. algo I'm que a es socialist. importante I para believe una charla con strongly esta in the socialista. Creo core of socialism, firmemente which is, I believe, in the en equal el moral worth of socialismo. each person, and that a good society must Una have buena sociedad debe social tener provision of cultural and disposiciones economic socialistas necessities, de food, housing, necesidades quality culturales, education, económicas, healthcare, vivienda, childcare, salud, etc. educación, And I believe that cuidado market infantil. exchange Y yo under creo que los capitalism is, of intercambios course, de not, mercado en el as capitalismo bourgeois no ideologues would es, say, it's not free and private. no es Because libre y contracts privado. in this environment are not made among Los equals. contratos en And este because they ambiente no give se hacen rise to entre social iguales, structures y which esto undemocratically es confer causa power de estructuras que of conceden some el over poder others. a algunos sobre There's a famous otros. quote Hay that una says, famosa cita que the dice law in its majestic equality que la ley en su gives calidad the right to both majestuosa le da el the rich derecho and a the poor tanto to al sleep rico under a bridge. como al And pobre. that's much of market exchange under capitalism. Eso es el intercambio en el capitalismo, pero nuestro reto es considerar el papel fundamental de mercados reguladores en el socialismo, que no socava la solidaridad humana. La visión económica de estos principios, hoy dado el contexto cubano, quiero hablar sobre
las economías planificadas. El modelo tradicional de planificación socialista nació casi por accidente en la Unión Soviética en los años 30 del siglo pasado. Era mayormente una sobrereacción a flujos que podían resolverse en los programas de los años 20. Su objetivo principal es el desarrollo y poder alcanzar al mundo capitalista desde el punto de vista económico y militar para proteger un Estado aislado de los trabajadores. Se convirtió en un modelo hegemónico por varios accidentes históricos. Como ya veo que algunos de mis compañeros están durmiendo, voy a hacerles un cuento para describir lo que hizo bien en el sistema. ¿Qué hizo bien el sistema? Nikita Khrushchev, yo sé que es una figura popular en Cuba. Nació en 1894 y al nacer en 1894 en una Rusia subdesarrollada, los zapatos eran un lujo para los campesinos. En su memoria, el líder soviético dijo que él iba descalzo de la primavera al otoño todos los años. Todos los pueblos querían tener un par de botas. Y lo más que lograban era comprarse como una especie de zapatillas tejidas. Eso es lo que millones de campesinos rusos utilizaban durante el invierno. Muchas personas piensan en Khrushchev en el escenario internacional. A mí me viene a la mente los zapatos. En 1960 fue a las Naciones Unidas y por supuesto que no llevaba zapatillas, llevaba zapatos de piel. Y esos zapatos de piel, como escribió en su memoria, eran tan nuevos que le apretaban muchísimo. Y le quedaban incómodos. Por tanto, se sentó en la Asamblea General, se quitó los zapatos mientras tenía lugar el debate y en un momento dado alguien dijo algo. Y él tenía un zapato a la mano, cogió el zapato y con el zapato golpeó la mesa varias veces para mostrar su disgusto. Y esto se interpretó en el occidente como una amenaza militar, pero tenía que ver con la confianza que él tenía en el sistema soviético y los resultados que obtendría. Pero para cortar la historia, el Comité Central se sintió muy avergonzado y la prensa occidental hizo todo un alboroto sobre este episodio. Sin embargo, esto nos recuerda dos cosas importantes. Individuos que llegan al poder en una superpotencia y la transformación paralela del imperio ruso feudal y subdesarrollado a una abundancia creciente soviética. Por tanto, los soviéticos controlaban su economía. Producían 800 millones de zapatos todos los años, 3 veces lo que producía Estados Unidos. Pero esos zapatos también contaban la historia de por qué el modelo soviético fracasó. Era un sistema muy bueno para producir grandes cantidades, pero no necesariamente el tipo de zapato que la gente quería o que fueran confortables. En la época de Gorbachev, muchos zapatos se importaban del occidente. Importing 100 million pairs of shoes from the West se on top of the 800 importaban million they were producing. And in a millones, además de los 800 millones que producía. Un país que se conocía por las grandes producciones que tenía. Mientras que zapatos que nadie quería se almacenaban
rewarded, of course, for meeting their production output, their production quotas. Y la gente recibía premios por sus producciones. Esto implica también que se necesitaban fondos para desarrollar la economía. Tenía fuertes pulgares, pero no tenía dedos. También era muy bueno en campañas de vacunación, la educación. En el caso del soviético, la producción masiva de tanques, por ejemplo, pero estructuralmente era una economía muy ramificada. En este modelo tradicional tenía 5 características principales. Una es que los medios de producción estaban en manos del Estado, algo que yo creo debe mantenerse en cualquier tipo de socialismo, ya sea de mercado o no. 2, un control político que tenía consecuencias económicas. Esto es importante en la economía porque la información importante era restringida por razones políticas y las decisiones eran elevadamente politizadas. Por ejemplo, János Kornai, el economista húngaro, dijo que las compañías ineficientes no podían fracasar. Eran muy importantes. Si ellos fracasaban, fracasaba el resto del plan completo. El costo del desempleo también. Y 3, la falta de mercados capitales hacía que la reestructuración de las compañías era muy peligrosa. Tenías que dejar que fueran en bancarrota o salvarlas. Esto es un aspecto muy técnico. Pero el sistema también tenía otros problemas de información como distorsiones, omisiones. Esto fue muy común en la época de Brezhnev. Incluso se desinformaba el Comité Central sobre el estado actual de la economía, los niveles de inflación, etcétera. Creo que más tarde esto también tuvo consecuencias en la época de Gorbachev, porque la gente alrededor de él no sabían cuán frágil era la sociedad y cómo a veces los informes eran bastante erróneos. El modelo tradicional se desarrolló sobre la base de la planificación imperativa, no la planificación que vemos hoy en Vietnam y en China y en algunos países occidentales como Francia. El plan, la planificación imperativa hace que la economía sigue las instrucciones de arriba. Por tanto, las prioridades de inversión, los planes se centran en objetivos y luego se desglosan y diseminan en organizaciones intermedias como ministerios, compañías. Si el resultado es satisfactorio para el consumidor, no es algo que importa a la compañía. Por tanto, los gerentes de la fábrica, como personas racionales, trataban de negociar para minimizar los objetivos de producción y minimizar la cantidad de materia prima que tenían que comprar. A veces también trataban de maximizar la fuerza de trabajo, porque la productividad de la fuerza laboral, a tener más personas, es más fácil que disciplinar al trabajador. En otras palabras, el sistema produce una economía donde las relaciones verticales de jerarquía dominaban las relaciones horizontales de contratos e intercambios.
no había mucha competencia y el papel predominante se desempeñaba sobre un criterio de evaluación impuesto desde arriba y no sobre la base de intercambio de información, calidad por parte de los ciudadanos y de los consumidores. Y finalmente, la ganancia tenían un papel muy mínimo. Las compañías rentables no podían fracasar, como ya dije, porque provocaba problemas en el resto de la cadena económica y se ponía más énfasis en la cantidad y no en la calidad y cualidad. Tal vez usted pueda poner la diapositiva. Bien. Caminos hacia la reforma generalmente se centran en el diseño vietnamita y el chino, donde el Estado controla los sectores estratégicos de la economía, lo que llamamos lo más importante de la economía, y comparte el poder en el resto de la economía. Este camino ha tenido resultados muy buenos en algunos casos, pero también sufre del impacto socialista de la imposibilidad de nuevas formas de estabilidad política en estas formas. Por tanto, el sector privado en el modelo vietnamita, desde la perspectiva socialista, es un compromiso y la esperanza es que genere el desarrollo o sostenga el desarrollo social del sector estatal. El modelo alternativo, la próxima diapositiva, el modelo alternativo es si tuviéramos un mercado competitivo privado, no es realmente privado, pero bueno, que sirva a los propósitos de nuestra agenda de igualdad. También la solidaridad. Empecemos diseñando lo que las economías socialistas sin capitalismo pudieran ser. La siguiente diapositiva que muestra la división entre el sector estatal. La siguiente, por favor. La estructura de la economía se desglosa en dos esferas. Una, que es el sector estatal, donde los servicios de administraciones públicas manejan todo lo que tiene que ver con educación, la producción, la cultura, pero hay espacio para planificación directa. Aquí las empresas estatales serían más eficientes, por ejemplo, una compañía, un ferrocarril que pertenece al Estado, las compañías de comunicación, industrias de gran capital, resultan en muchos casos eficientes administradas por el Estado. Claro, esto incluye impuestos. Segundo, tenemos lo que llamaríamos un sector privado compuesto por compañías controladas por trabajadores, no propiedad de los trabajadores. Esto produce servicios y productos para el mercado. Y esa compañía tendrían el 100% del sector, desempeñarían el mismo papel y el Estado no puede seleccionar entre ganadores y perdedores. Y no tendría que intervenir a menos que hubiese un fracaso en términos del mercado. Este sector sería financiado por bancos públicos que son los custodios de la riqueza pública. Esto es difícil para traducir, pero
Estos serían compañías que no poseen los medios de producción, sino que alquilan los medios de producción de la sociedad en general. En otras palabras, pueden vender sus activos capitales. Ellos rentan estos medios de producción. Tenemos dos ramas en este tipo de economía. Un sector de producción de productos controlado por los trabajadores y un sector público fuera del mercado que opera con fondos del Estado. El sector público aquí no produce productos, sino que compite con estas compañías democráticas del sector privado. Definamos rápidamente lo que una compañía democrática es. Una compañía que produce productos es democrática y socialista en dos formas. Una, su estructura de gestión es seleccionada por la fuerza de trabajo. En pequeñas empresas que puede haber mucha democracia directa y colaboración. En las de medianas y grandes, esto implica una democracia representativa con directivos elegidos y supervisores y administradores. Y dos, cada trabajador recibe una acción de la compañía o de los ingresos, es decir, después de haber pagado los salarios, los impuestos, todos los intereses, los trabajadores reciben el 100% de lo que queda. Por tanto, con una compañía controlada por los trabajadores sin que los medios de producción pertenezcan a ellos, las compañías de activos capitales que son propiedad de banco. Esta separación de propiedad y control puede parecer extraño, pero existe. Las compañías capitalistas modernas, incluso Marx comentó esto. La compañía capitalista moderna está controlada por ejecutivos corporativos que representan a los accionistas, que son los dueños de la compañía. Los trabajadores de una compañía socialista reciben salario, reciben lo que queda después de pagar todos los intereses de impuestos y son... Yo enfatizo este punto porque desde una perspectiva socialista, en un sector cooperativista en expansión, se pueden eliminar un importante peligro. También elimina disparidades entre la tecnología de mucho capital y la de menos capital. Si usted trabaja en un restaurante, por ejemplo, si usted tiene 20 o 30 personas por una poca ganancia, ¿por qué va a ganar menos que una persona que trabaja en una industria que tiene que produce mucho capital? Esto es muy importante en términos de igualdad. Por tanto, resulta crucial cuando analizamos este centro de producción de productos, tenemos que replicar las cosas buenas del capitalismo. En la propaganda a veces hablamos de los parásitos capitalistas, y muchos lo son, pero también hay funciones productivas. Una, contribuye a los riesgos empresariales y también supervisan. Usted necesita reducir los riesgos empresariales y también necesita una supervisión gerencial. Este problema se resuelve a través de la elección de los gerentes por los trabajadores, porque los trabajadores van a obtener los ingresos que queden después de pagar todos los costos. Y esto incentiva a los trabajadores para que haya una disciplina, para que no haya ausentismo.
¿Qué pasa entonces con la función empresarial capitalista? La decisión de expandir una nueva compañía. Las nuevas firmas o nuevas compañías necesitan un mercado capital socializado, igual que la compañía capitalista. En otras palabras, tienen que cubrir el costo, tienen que pagar los impuestos y al competir con otras compañías, esto es lo que la relaciona a esta compañía en el sector, en el ámbito más amplio de la división del trabajo. Como están utilizando recursos sociales de forma eficiente para poder cumplir las expectativas del usuario, también reciben ganancias, pagan por los insumos para lo que producen, pero también requieren inversiones. Algunos insumos tienen que pagarse mucho antes de que se reciban las ganancias para cubrir esos fondos. Esta inversión tiene que ser financiada de alguna forma. Y en cuanto a las compañías capitalistas, los costos y las ganancias a veces son inciertas. La demanda del mercado en precio cambia con el tiempo. Tienen que hacer inversiones y decisiones productivas sobre bases inciertas. Y eso implica un riesgo financiero. Por tanto, ¿qué hace que ellos tomen estos riesgos financieros? Nosotros, yo, mis amigos, los que estamos trabajando en este libro, queremos una constelación de compañías autónomas, bancos públicos que compitan e interactúen en un mercado, pero que todas las partes de este intercambio sean propiedad del Estado indirectamente. La conexión entre las compañías y los bancos es mucho más profunda de la que existe en el capitalismo. La inversión en activos productivos requiere una asociación entre una compañía democrática que lo utiliza y la institución pública que la financia. Las compañías democráticas no acumulan ganancias, custodian el capital. Ellos son los custodios del capital, no son los dueños. Por tanto, el financiamiento se hace a través de bancos públicos. Los individuos no tienen una propiedad sobre la compañía, pero sí pueden tener cuentas de ahorro en los bancos, en forma de depósitos, de bonos, etcétera. El Tesoro también tiene la riqueza pública y además es el dueño del capital del banco. Esto es muy técnico, así que voy a resumir. El uso del capital por las compañías es una mezcla de público y privado, pero son mediados por los bancos estatales. Por tanto, los bancos son empresas, sus gerentes son nombrados por el Estado, pero tienen una institución semiautónoma. El mandato básico para estas compañías es balancear el retorno teniendo en cuenta los riesgos. Y al igual que los bancos burgueses que conceden préstamos o créditos, en un sistema planificado, el banco tiene una función más de contabilidad. En este caso, tendrían un papel más proactivo. Por tanto, el nivel de riesgo aceptable lo decide el Tesoro, así como los requerimientos de capital, etcétera. Pero hay un número de bancos que permiten diferencias de estrategia. Por tanto, las compañías pueden tener una segunda opinión de otro banco y el funcionamiento de cada banco puede compararse. Este papel lo puede tener el Estado, pero la autonomía hace que los bancos
tengan que cumplir la política y evitar la tentación de ser más flexible a la hora de conceder crédito. Este es un problema clave en todas las economías. No es el cálculo de precios, sino lo más importante, no importa qué tipo de reforma usted quiera realizar ni de dónde estemos, pero también hay otro papel que deben tener los bancos públicos y el Banco para el Desarrollo. Están controlados más directamente por el Estado, por los políticos, por los formuladores de política y pueden financiar desarrollo, proyectos industriales, etc. Un banco central también tiene control sobre las tasas de interés, las condiciones en términos de refinanciamiento que ofrecen a otros bancos. Hay un control del Estado riguroso sobre este sistema bancario. Los bancos no solamente están limitados a asociarse con las compañías que existen, sino que también tienen un papel activo en formar nuevas compañías. Este papel empresarial central es importante para que las compañías no resulten tan expansionistas. Esto es el resultado de la experiencia yugoslava. Debido a la necesidad de repartir los ingresos, las ganancias que quedan entre todos, tienen menos incentivo para expandirse una vez que se ha cumplido un objetivo de venta. Los bancos pueden identificar esferas donde donde se pueden desarrollar nuevas empresas y pueden desempeñar un papel muy activo en establecer nuevas compañías. La palabra clave que determina el éxito no solo de este modelo, sino de cualquier modelo socialista, de reformista, es la autonomía. ¿Qué queremos decir con autonomía firme? Significa que dentro de los límites de la ley y las regulaciones, una compañía puede entrar al mercado, seleccionar su producto, su método de producción, interactuar con otras compañías, con las personas, y tienen que cerrarse si no pueden sobrevivir. Por tanto, los sistemas de mercado, cualquier actividad puede ser asumida a menos que sea prohibida, mientras que en el sistema planificado, en muchas partes de la vida económica, usted no puede realizar una actividad a menos que exista un permiso por parte de las autoridades correspondientes. Por tanto, en un sistema de mercado socialista, cualquier grupo de personas que tenga una idea innovadora de producción debería poder producir un plan, hacer un plan de producción y buscar recursos de diferentes bancos estatales para poder implementar sus ideas. Si un banco estatal te dice que no, usted podría ir a otro. Esto es diferente a ideas diseminadas en un sistema planificado, porque en un sistema planificado usted tiene una idea y esa es la idea. En este sistema hay más oportunidad de encontrar los recursos para implementar las ideas. Lo mismo se aplica a la expansión para poder cubrir pérdidas. Por tanto, muchas de estas ideas pueden fracasar y este fracaso tiene un costo y este costo es mucho menor que las ganancias. Por tanto, poder escoger los productos y el método de producción quiere decir que se comunican directamente con sus clientes y pueden cumplir con lo que quieren los clientes. No se necesita un organismo para decir qué es lo que tienen que producir. Y mi último punto, por supuesto, este sector de producción de productos, yo puedo ser muy ortodoxo, muy socialista.
y, 5, 6 employees at a restaurant, y form it as a cooperative, puedo have shareholders, decir que not wage labor. una fuerza very, laboral muy orthodox, pequeña. like the Yo soy old, muy Cuban ortodoxo. system in that respect. Yo soy como el viejo Even East sistema Germans would cubano en allow, ese sentido. restaurants to be formed, Hasta los alemanes But permitían este tipo de the assumption restaurantes. is that economic Pero el activity by firms supuesto is es allowed and que encouraged. se estimula ese unless tipo you're de doing something actividad. wrong or in Y a menos que violation, usted then only then haga you'll algo interact malo o with viole la ley, state. usted puede hacer Open systems o of llevar a cabo su information, negocio. a transparent legal system, Sistemas fair legales enforcement of transparentes, legal contracts between vendors, contratos, the state not contratos picking winners and legales losers, entre are all key vendedores. corollaries to the functioning system along this line. So I'll add one more caveat, which is, of course, macroeconomic problems and los market problemas failures are endemic macroeconómicos to y los this fracasos type of comerciales commodity son production. endémicos en este tipo Commodity de production along this producción. marketized, decentralized lines. A socialist system Un with sistema substantial socialista role for con markets will see market un failures. papel del mercado But va a haber policymakers, fracasos, politicians, pero the state los has the políticos y el options, Estado wide tienen la ranges of options opción, available to tienen them, amplias as opciones, many social democratic capitalist states do, como for algunos regulation, países to ban or limit capitalistas or guide some socialdemócratas. activities. It can also engage in También macroeconomic policies to do pueden things like manage effective realizar demand, políticas mitigate unemployment, macroeconómicas para control mitigar el inflation. desempleo, controlar la inflación, We see that the etc. state sector El shaping the sector market estatal sector puede then, moldear through este centrally sector determined a través wage minimums, for example, de to salarios prevent firms from mínimos racing to the bottom and determinados undercutting each other, centralmente, through self-exploitation, through a the través state can intervene through tax and el transfer Estado puede mechanisms, intervenir through en active cuanto a labor los market impuestos, policies to prevent the type of endemic políticas unemployment you saw in the que Yugoslav mitiguen el market socialist desempleo, model and so on. como el So modelo I'm yugoslavo. at the end of my talk, but I keep repeating this over and over Yo again. siempre but repito it's the key point, esto porque es un which punto is that clave. the goal must be to set El objetivo debe ser social ownership establecer rules to the game una and then propiedad allow socialista maximum autonomy to con participants reglas in that game. socialistas y que la And autonomía, in compañías conclusion, autónomas que puedan jugar en I want este to stress a sistema. couple things. Quiero The subrayar varias model that cosas. myself, my El co-author, modelo Professor Mike Beggs, and other colleagues are y proposing que is mis based on colegas a proponen se revolutionary basa socialist perspective en in una defense perspectiva of socialista social ownership, production, revolucionaria que defienda la producción for socialista, worker la control propiedad of the means of socialista production, controlada, and for que los medios de producción egalitarian sean outcomes in controlados por los society writ trabajadores large. y una It's a igualdad en la model that aims sociedad. to Es un create a modelo dynamic que economy through socialist lleva a una advance in the economía form of worker dinámica self-management, gestionada rather por los than retreat trabajadores to bourgeois class y no interests. volver a It la also provides a clásica, route al to the clásico development modelo of two burgués key y socialist desarrollar objectives in a world desperately in sujeto need of it. socialista, One, the social provision of social and cultural la and disposición economic necessities, socialista de las and two, necesidades an económicas, end to the culturales, exploitation económicas of person by person. y de An eliminar la exploitation explotación that de will una persona continue por otra. as long as there is a La capitalist explotación class, se a mantendrá surplus mientras accumulating exista class. el capitalismo The acumulativo. old question of La socialism vieja has always been a pregunta question del of power socialismo and siempre ha control. sido la What pregunta de class poder compels y what class? control. Who ¿Qué owns the clase social product? domina? ¿Quién tiene los We medios de must not be a producción? progressive left. We must not change into a No, progressive left no interested in podemos small ser doses of una socialism within capitalism. izquierda progresista que esté interesada en Be a pequeñas dosis de revolutionary left socialismo. that seeks a Tenemos que ser socialism revolucionarios. after capitalism. Tenemos que ver el mundo después Lenin del in capitalismo. 1913, En 4 years before the revolution, 1913, wrote with confidence Lenin that escribió capitalism que el has triumphed all over capitalismo the world. ha But this triunfado en todas triumph is partes del only mundo, momentary. pero este triunfo It's es only the momentáneo. prelude to the triumph of labor over capital. Solo el We need trabajo once puede again triunfar the world sobre el historic capitalismo, el confidence capital. that the socialist El movement once mundo had, tiene que and we need to volver a be thinking confiar of new en que el revolutionary socialismo models of es la socialism to solución have that confidence once again. y volver a Thank you, tener esa Mr. confianza. Comrade. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Vázquez por esta conferencia. Creo que es un tema ágido, ¿no? En la realidad cubana. Bueno, cómo construir una economía socialista, construir una economía socialista democrática, cómo salvar las grandes contradicciones de las relaciones sociales de producción capitalista. Yo creo que son grandes preguntas para la actualidad cubana, para la actualidad del mundo y sobre todo para defender y seguir defendiendo una alternativa socialista, que es uno
de las cuestiones, ¿no?, en las que en Cuba nos encontramos. Yo le cedo la palabra a la audiencia, si alguien tiene alguna pregunta. Por favor, preséntese y bueno, y haga su pregunta. Aquí hay otros aquí. Se encienden en el botón rojo abajo. Sí. Hola. Hello. Yeah, my contribution is very simple. We started with the story about the production of shoes in the Soviet Union. En la Unión Soviética. And you acknowledge Y usted reconoce vast majority que la of people were gran going mayoría de las personas iban descalzas medical consequences. y lo que por supuesto tenía con sus consecuencias para la salud. Yet somehow, Y sin embargo, de alguna you forma, concentrate on the usted aesthetics of shoes. concentra en la Whether the estadística de los shoes are zapatos, pointed si and los so on and so zapatos on. son cómodos, etcétera, So etcétera. rather than seeing the En manufacturing vez de ver of la 800 million fabricación shoes as de an advance, 800 millones you de pares dwell de on the zapatos, aesthetics of the manufacture of usted va a la shoes estadística and de la prescribe fabricación some de zapatos dilution of the socialist y experiment in prescribe the Soviet Union. una I desilusión find de that la extremely experimentación Now, the other socialista thing en la that Unión I found Soviética. Y eso me is parece that muy the model extraño you también. La describe forma en is que not a usted new model. describe, no, el It's modelo been que usted describe implemented no es in many other countries modelo around the world. nuevo, I se ha come from implementado Ghana. en muchos países del mundo. Yo And vengo de Ghana. En 1982-83, 1982-83 tratábamos de experimentar con este modelo, con consecuencias desastrosas para nosotros. Como resultado de la experimentación con este modelo, privatizamos 400 fábricas y compañías. Hoy, solamente 2 de esas empresas privadas son exitosas o se mantienen todavía. El resto colapsó. Colapsó la eficiencia de las demás compañías y hemos regresado a la era donde casi todo se importa para detrimento de la economía nacional. Usted propone que mezclar un poco de capitalismo con soluciones socialistas. Amigo mío, eso es un camino muy peligroso. Yo no propongo capitalismo. ¿Por qué es un problema que la Unión Soviética producía tantos zapatos y la gente no quería sus zapatos? No se trata solo de los zapatos, sino de gastar fuerza de trabajo, mano de obra, los insumos. Y eso tiene un costo social. Esa ineficiencia tiene un costo social. Desde el punto de vista de la igualdad tenemos que pensar también en el costo. Un ejemplo no puede resumir lo que es bueno o lo que es malo de un sistema. Yo creo que el sistema soviético tenía muchos logros, tuvo muchos logros. Creo que hubiésemos estado mucho mejor con un sistema con reformas más moderadas y no el colapso del sistema. Por supuesto. En cuanto a las reformas, la mayoría de las reformas que se intentaron en el bloque socialista, no tengo mucho conocimiento sobre la experiencia en Ghana, fueron reformas centradas mayormente en el cálculo de precios. Eran reformas que pedían la privatización. En este caso no estamos privatizando compañías, estamos manteniendo la propiedad del Estado sobre los medios de producción, estamos permitiendo que estas compañías operen de forma independiente, como unidades autónomas, pero y que alquilen los medios de producción. Yo creo que eso es una diferencia
bastante singular y la expansión del sistema de bancos públicos. Así, queremos entrar en detalle, podemos hablar del fracaso del sistema yugoslavo, pero hay otros intentos de reforma como los nuevos mecanismos económicos húngaros, la reforma de precios. Es cualitativamente diferente. El elemento fundamental de la reforma no va sobre el precio, sino sobre la autonomía. Pero es un aspecto técnico, pero la reforma del Estado socialista han sido un desastre, salvo el caso de China y Vietnam. Muchas de las cualidades igualitarias del sistema socialista se perdieron en el proceso. Por tanto, no es que estamos en desacuerdo con nuestras premisas, es decir, entre lo que usted plantea y lo que yo he dicho. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, otra intervención, otra opinión? Yo sí voy a aprovechar un poco mi rol de moderador y usar, ya que no hay otro cuestionamiento, yo sí quisiera preguntarle acá al compañero Zunkara, precisamente cómo a veces parece muy difícil de eludir la tendencia hacia la propiedad, o sea, hacia poseer. No voy a hablar desde la economía porque no he estudiado sistemáticamente la economía, pero sí culturalmente parece que ya sean la modernidad, las relaciones sociales de producción capitalista, han introducido una tendencia en los individuos a la posesión, ser propietarios, tener cosas individuales. Tiene que ver un poco lo que se ha discutido acá con esa tendencia a la individualización. Consumimos individualmente información, tenemos cosas que son personales, queremos tener los paradigmas sociales, es de tener las personas exitosas en nuestras sociedades son personas, bueno, no en el caso de la cubana, lógicamente, pero bueno, en las sociedades del resto del mundo, son personas que tienen grandes empresas, hacen grandes descubrimientos, todos desde un punto de vista personal. Entonces, culturalmente, ¿cómo esta propuesta abordaría un cambio cultural que se necesitaría para que la gente funcione a través de bancos públicos, propiedad comunitaria, propiedad y esa autonomía empresarial? Sería una pregunta. Bien, creo, tal vez no estoy entendiendo bien su pregunta, pero creo que la transición del Estado socialista a una reforma del mercado no es mi campo de experiencia. Conozco la experiencia húngara. No quiero hacer referencia a Cuba, estoy seguro de que hay similitudes. Lo mismo creo que pasa en Cuba hoy. Una sociedad muy mercantilizada, es decir, que depende mucho del mercado. Si usted hace que una actividad sea ilegal, usted va a tener un mercado negro, pero lo va a tener. La pregunta es, ¿usted va a tener un mercado que sea viable, exitoso y que sirva a los propósitos de igualdad o egalitarios, o usted va a crear políticas que crean déficit, mercados negros, etcétera? No creo que necesitamos una revolución cultural o un cambio cultural. Creo que es muy racional o lógico. Hay muchas personas que son trabajadores por cuenta propia. Se trata de tener empresas de 30 a 40 personas y eso sería una transición muy natural. Digo que sería una transición natural también incluso para los americanos, los estadounidenses, porque los estadounidenses tienen un nivel de consumo de una economía de mercado increíble, pero nosotros no tenemos propiedad sobre los medios de producción.
you know, I think the transition Creo que la transición en un país capitalista, incluso en un país socialdemócrata como en Europa del Norte, hacia el socialismo, sería mejor, porque una de las grandes victorias de la Revolución cubana se mantiene viva, es decir, la propiedad socialista sobre la producción. Ahora, ¿cómo hacemos que esto siga hacia adelante y no retroceda y sea más viable? Yo tengo lecciones de los casos conocidos de la Europa Oriental. No sé si son pertinentes a ustedes o no, tal vez si vengan más a menudo podría contestarle esa pregunta. Bien. Bueno, muchas gracias. Estaremos encantados de recibirlo más veces, Vasca. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, damos paso. ¿Alguna otra intervención? Adelante. No, es que como yo vine, no hay problema. Adelante, profesor. Tenemos un tiempo más. Lo siento porque salí y me perdí la primera parte de su presentación. Tal vez sea la respuesta a mi pregunta, pero lo que usted explicó es muy interesante. Lo que usted explicó, la necesidad de encontrar formas de tener socialismo, eficiencia y participación. Teniendo en cuenta lo que pasó en Yugoslavia, el modelo de autogestión y de tener un equilibrio entre las 6 repúblicas diferentes llevó a un sistema donde cada república quería tener su propia fábrica de acero, por ejemplo, lo cual, por supuesto, trajo como consecuencia competencia entre las repúblicas, desperdicio, y esto, por supuesto, desempeñó un papel en la fragmentación de Yugoslavia, como todos sabemos. Tal vez podría decirse que esto es un sector público y China superó ese problema manteniendo un sector público para las compañías estratégicas y permitiendo la competencia privada para el sector no esencial. Pero esto trae un riesgo, el riesgo de la competencia y todos los efectos negativos que esto tiene entre las compañías y las diferentes partes. Esa es mi primera pregunta. Bueno, sobre Yugoslavia, yo creo que el colapso de Yugoslavia se debió mayormente a factores políticos y no a la competencia y a la competencia entre los nacionalismos. La dirección yugoslava se descentralizó. The can down the road then until the crisis. No pudieron superar la crisis, también había otros problemas con el desempleo. Es por eso que muchos yugoslavos abandonaron el país, se fueron a otros países, se fueron a España y a otros países. Creo que el problema del desempleo estructural en el caso yugoslavo se puede resolver. También debe haber un nivel de intervención del Estado a nivel macroeconómico en la medida en que se realiza la transición. Si los yugoslavos hubiesen sabían lo que tenían que hacer, pero en la política interna
se le hizo difícil. Tenían que haber tomado eso de Eslovenia y llevarlo a Macedonia. Ese tipo de decisiones tenían que haberlo resuelto, pero no lo pudieron ejecutar. Yo creo que debido a factores políticos se creó un ambiente en que el Estado muy a menudo tenía una intervención excesiva en el sector cooperativo, pero estoy de acuerdo en general con usted que lo más importante en el caso de Yugoslavia es el caso más importante en el que debemos pensar. Pero otros casos no tendrían los mismos roles. Por supuesto, el papel de la corrupción también hizo que algunos líderes regionales quisieran su propia fábrica. Ahora, otra pregunta. Lo que vemos ahora, aquí estoy hablando para los países ricos. Muchos países en el mundo no tienen ese problema y Cuba con el bloqueo por supuesto tampoco lo tiene, pero el problema en los países ricos es el consumerismo y el desperdicio. El consumismo, mientras más usted consume, mejor es, y tenemos entonces la publicidad que hace que los jóvenes quieran comprar más y más y más y más. Tenemos muchísima ropa que a veces botamos porque no necesitamos. Es un desperdicio. Considerando los problemas que tiene el planeta, eso claro no es compatible con el socialismo. En China hay circunstancias, yo no las condeno, pero también existe esa producción masiva barata que refleja un poco el modelo occidental. La pregunta es cómo vamos a avanzar evitando ese consumismo y desperdicio en el futuro en los países ricos, que yo espero sea también el destino de todos en el mundo. Ownership of production and tools to intervene in this commodity producing sector would be able to adjust to public demands to reduce excessive or wasteful production. I personally think we live in a world that's still a world of relative scarcity. I think even in a lot of rich countries, we need more development. I think we can accomplish that development without more carbon production. And I'm wary of the political ramifications of telling people who feel like they aren't getting enough and they're getting squeezed by the boss, that we as the left want them to have less, not more. Que sienten que no tienen suficiente, entiendo que también en general yo tengo una opinión más de producción que la mayoría de las personas en los países en vías de desarrollo. La clave es que se necesita un mecanismo completo para realizar estos cambios. No es algo que se pueda hacer fácilmente. Muchas gracias.